El muelle de madera crujió bajo las botas del teniente Brad Coney mientras tomaba otro trago de cerveza. Su risa resonó en el muelle vacío, sus ojos fijos en la figura sentada sola en las sombras, con la espalda apoyada en un poste desgastado y la cabeza gacha. Brad sonrió a sus amigos y gritó lo suficientemente fuerte para que todos lo oyeran. «Oye, ¿cuál es tu rango, Capitán Carveord, almirante de la división Doomster?» El grupo estalló en risas. El hombre sin hogar no se movió. Él simplemente se sentó allí, con las manos juntas, mirando el agua. Brad aún no lo sabía, pero acababa de cometer el mayor error de su carrera porque el hombre sentado en el suelo no era un veterano cualquiera. Era un fantasma que la Marina había intentado olvidar. Y su respuesta estuvo a punto de dejar en silencio a todo el muelle. Si estás viendo esta historia desde cualquier parte del mundo, nos encantaría saber desde dónde te unes a nosotros. Deja un comentario a continuación contándonos tu ciudad o país. Y si historias como esta sobre coraje, sacrificio y segundas oportunidades te hablan, considera suscribirte a nuestro canal. Su apoyo nos ayuda a compartir más historias reales increíbles que honran a los héroes olvidados entre nosotros. Ahora, continuemos. 6 años antes, el capitán Marcus Hayes había sido un hombre diferente. No solo diferente, sino intocable. Se encontraba en la cubierta del USS Bataan en el Mediterráneo, con el rostro cubierto por la sal y el rifle colgado del pecho, y observaba las luces de Beirut parpadear en la distancia como estrellas moribundas. Su equipo estaba detrás de él. 8 hombres, los mejores de los mejores, operadores de DevReu, Navy SEALs que habían pasado por el infierno juntos y habían salido del otro lado riendo. Le llamaban Longot porque nunca fallaba. 1.200 metros, 1.500, no importaba. Viento, lluvia, oscuridad. Marcus podía colocar una bala exactamente donde era necesario. Había salvado vidas de esa manera. Docenas de ellos. Rehenes sacados de edificios. Terroristas neutralizados antes de que pudieran detonar. Convoys protegidos de emboscadas. Era un arma, una leyenda, un fantasma. Pero los fantasmas no permanecen como leyendas para siempre. 4 de agosto de 2015. El día en que todo terminó. La misión debía ser sencilla. Extraer un objetivo de alto valor V de un compuesto fuera de Beirut. Entra, agárralo y sal. 45 minutos máximo. Pero la información era errónea. El recinto no estaba vacío. Fue una trampa. Y cuando el primer RPG gritó en la noche y atravesó Zumbei, Marcus supo que no todos llegarían a casa. Lo había intentado. Dios, lo había intentado. Había pedido apoyo aéreo. Había sacado a 3 hombres de las llamas. Había ejercido presión sobre heridas que no dejaban de sangrar. Había disparado hasta que el cañón estaba demasiado caliente para tocarlo y sus manos estaban ampolladas y en carne viva. Pero no fue suficiente. 6 hombres murieron esa noche. 6 hermanos. 6 voces que aún oía en sus sueños gritaban pidiendo ayuda que no podía dar. Marcus regresó a casa con 2 corazones púrpuras y una cruz de la Marina. La Marina lo llamó un héroe. Celebraron una ceremonia. Le colocaron las medallas en el pecho mientras las cámaras disparaban y los oficiales le estrechaban la mano. Pero todo lo que Marcus podía ver eran las caras de los hombres que no regresaron a casa. Lo único que podía oír eran sus voces. Las pesadillas comenzaron una semana después. Luego la bebida. Luego las peleas con su esposa Sara, quien le rogaba que consiguiera ayuda para hablar con alguien que la dejara entrar, pero Marcus no pudo. Había cerrado la puerta y tirado la llave. Y una mañana, se despertó en una casa vacía con papeles de divorcio en la mesa de la cocina y una botella de whisky en la mano. El vale dijo que estaba en una lista de espera para recibir atención psiquiátrica. 6 meses, tal vez un año. Le dieron un panfleto y lo enviaron a casa. Pero Marcus ya no tenía hogar. Tenía un coche hasta que el embargador se lo llevó. Tuvo un trastero hasta que no pudo pagar el alquiler. Y luego no tenía nada,
Solo una mochila, un saco de dormir y el peso de 6 hombres muertos sobre sus hombros. Entonces Marcus Sayes desapareció. No todos a la vez. Poco a poco, un día a la vez, hasta convertirse en otro rostro que la gente pasaba sin ver. Ahora, 6 años después, Marcus estaba sentado bajo el muelle 14 en Norfolk, Virginia, lo suficientemente cerca de la base naval como para poder aún escuchar las bocinas de los destructores al amanecer. Era tarde, el cielo estaba morado y naranja y el viento era frío y cortante proveniente del Atlántico. Marcus había estado sentado allí durante 3 horas, mirando el agua, escuchando a las gaviotas, tratando de no pensar. Su cabello ahora era largo, gris y grasiento, atado en una cola suelta con un trozo de cordel. Su barba era espesa y llena de canas, enredada y descuidada. Su rostro estaba curtido, surcado por cicatrices y daños causados por el sol y por años de dormir a la intemperie. Llevaba 5 capas, una chaqueta de carraca rota sobre una camisa de franela manchada y 2 camisetas raídas. Sus jeans estaban sujetos con cinta adhesiva. Sus botas tenían agujeros en las suelas. Llevaba todo lo que tenía en una mochila militar verde. Dentro, un diario manchado de agua lleno de nombres, fechas y misiones que no podía olvidar. Un encendedor Zippo con las palabras Longshot grabadas, nunca fallas. Una sola fotografía sellada en plástico. 8 hombres con equipo de combate completo, abrazados, sonriendo como si acabaran de conquistar el mundo. Marcus estaba en el centro, más joven, más limpio, vivo de una manera que no había estado en años. 6 de esos hombres estaban muertos. Los otros 2 Marcus no lo sabían. Había perdido el contacto, lo había perdido todo. También llevaba un pequeño anillo de bronce en una bolsita de plástico en el bolsillo de su chaqueta. El tridente del sello estaba grabado en la cara, desgastado por años de manipulación. Marcus ya no lo usaba, sus dedos estaban demasiado hinchados, sus manos demasiado dañadas, pero lo mantuvo cerca. Un recordatorio de quien solía ser. Marcus no había hablado con nadie en 4 días, no porque estuviera evitando a la gente. Simplemente no tenía nada que decir. Las calles tenían un ritmo y Marcus lo sabía de memoria. Despertar antes del amanecer, cuando el frío era peor y la ciudad aún dormía. Dobla el saco de dormir. Empaque todo bien apretado. Camine hasta la iglesia en Broad Street, donde sirven café y donas rancias a las 6 de la mañana. Siéntese en la parte de atrás. No hagas contacto visual. Vete antes de que alguien te haga preguntas y luego camina hasta la costa. Observa los barcos ir y venir. Recuerden, eso era lo que estaba haciendo Marcus cuando llegó el grupo. Los oyó antes de verlos. Botas sobre madera, voces fuertes, risas que llegaban demasiado lejos, esas que vienen del alcohol y la arrogancia. Marcus no levantó la mirada. Había aprendido hacía mucho tiempo que si te quedabas quieto, si te hacías pequeño, la mayoría de la gente no te molestaría. Pero el teniente subalterno Brad Connelly no era como la mayoría de la gente. Brad tenía 28 años. Acababa de recibir un ascenso y estaba desesperado por demostrar que pertenecía allí. Tenía rasgos afilados, una mandíbula que se veía bien en las fotos y un cabello castaño peinado hacia atrás que se veía en cada superficie reflectante. Llevaba su uniforme blanco, impecable y limpio, con barras nuevas y brillantes en el cuello. Caminaba como un hombre al que nunca le habían dicho que no, como si el mundo le debiera algo. Detrás de él había otros 4 oficiales, 2 hombres de unos 20 años, ambos tenientes, ambos tratando de mantener el ritmo de la energía de Brad. Una mujer, de unos 30 años, la esposa de alguien, con un vestido de verano y un aspecto cada vez más incómodo, y un suboficial, mayor, de unos 45 años, con canas en las sienes y 20 años de servicio escritos en las líneas de su rostro. Su nombre era García y no dijo mucho. Él simplemente siguió, observó y frunció el ceño. Habían estado bebiendo en un bar cerca de la base, celebrando el ascenso de Brad. Después de 3 cervezas, Brad sugirió caminar hasta el muelle,
tomar un poco de aire y mirar la puesta de sol. Los demás estuvieron de acuerdo. Era una tarde agradable y cálida para noviembre. El tipo de noche que te hace olvidar que se acerca el invierno. Salieron al muelle 14, riendo y bromeando, pasando una botella de bourbon que alguien había sacado de contrabando del bar. Brad estaba en medio de una historia, algo sobre un ejercicio de entrenamiento en el que había superado a un oficial superior, cuando vio a Marcus. Marcus estaba sentado contra un poste de madera en el otro extremo del muelle, de espaldas a la barandilla y con la cabeza inclinada hacia adelante. Parecía que estaba durmiendo o rezando o simplemente esperando que el mundo se acabara. Brad se detuvo a mitad de la frase. Se quedó mirando a Marcus durante un largo momento y luego sonrió. «Oye», dijo Brad lo suficientemente fuerte para que todos lo oyeran. «Mira esto. Aquí tenemos un auténtico marinero». Los demás miraron. Uno de los tenientes, un tipo llamado Simmons, pelirrojo y pecas, se rió nerviosamente. La mujer, cuyo nombre era Kelly, frunció el ceño. García no dijo nada. Él simplemente observaba. Brad se acercó, sus botas pesadas sobre la madera. Se detuvo a unos 10 pies de Marcus, con las manos en las caderas y la botella colgando de sus dedos. «¿Cuál es tu historia, viejo?», Brad gritó. «¿Estás aquí afuera esperando que llegue tu barco?». Marcus no se movió. Ni siquiera parpadeó. Él simplemente seguía mirando el agua. Brad sonrió y se volvió hacia sus amigos. «Creo que es tímido». Simon se rió de nuevo, pero fue forzado. Kelly se cruzó de brazos. García tomó un sorbo de bourbon y dijo en voz baja: «Brad, déjalo en paz». «Déjalo en paz», dijo Brad alzando la voz. «¿Por qué? Solo estoy siendo amable». Se volvió hacia Marcus. «Oye, estoy hablando contigo». «Todavía nada». La sonrisa de Brad se desvaneció. No le gustaba que lo ignoraran. Le hizo sentir pequeño. Y Brad con ella odiaba sentirse pequeño. Se acercó hasta que estuvo parado justo frente a Marcus. Se agachó hasta quedar a la altura de los ojos. «¿Estás sordo o algo así?», dijo Brad. «O simplemente grosero». Las manos de Marcus estaban cruzadas sobre su regazo. Su respiración era lenta y uniforme. Él no levantó la mirada. Brad se puso de pie y tomó un largo trago de la botella. Luego se limpió la boca con el dorso de la mano. Miró hacia sus amigos y luego a Marcus. «¿Sabes qué? Creo», dijo Brad más alto. «Creo que eres uno de esos tipos. Valor robado. ¿Verdad? Probablemente compraste esa chaqueta en Goodwill, y ahora andas aquí jugando a disfrazarte, esperando que la gente sienta lástima por ti y te dé dinero». Kelly dio un paso adelante. «Brad, eso es suficiente». «Solo estoy conversando», dijo Brad, despidiéndola con la mano. Él volvió a mirar a Marcus. «Vamos, chico duro. Demuéstrame que estoy equivocado. Cuéntanos tu historia. ¿En qué rama estabas? ¿Ejército, marines o simplemente viste muchas películas de guerra?» Simon se movió incómodo. «Amigo, en serio, vamos». Pero Brad ahora estaba en racha. Se alimentaba de la atención, incluso si era una atención incómoda. A él le gustaba ser el centro de las cosas. A él le gustaba ser el chico al que todos observaban. «¿Cuál es tu rango?», Brad lo dijo, con la voz llena de burla. «Cabo primero de la patrulla de basura. Sargento de la brigada de carros de compra». Hizo una pausa, esperando una reacción. Cuando no consiguió ninguno, se inclinó más cerca. «O tal vez eras un oficial», dijo Brad, sonriendo. «Sí, eso es todo». «¿Qué fue? Capitán Cartón? ¿Almirante de la división de contenedores?». El grupo detrás de él ahora estaba en silencio. Incluso Simmons había dejado de reír. Kelly miraba a Brad como si no lo reconociera. La mandíbula de García estaba apretada. Brad se agachó de nuevo, tan cerca que Marcus probablemente podía oler el bourbon en su aliento. «Hueles a orina y a fracaso, viejo», dijo Brad en voz baja,
lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. ¿Qué se siente saber que eres invisible? ¿Qué a nadie le importa si vives o mueres? Fue entonces cuando Marcus finalmente se movió. No levantó la vista. Todavía no. Pero sus manos se movieron, sus dedos se estiraron. Y cuando habló, su voz era baja, áspera y firme. Cada palabra cayó como una piedra arrojada al agua quieta. El capitán Brad parpadeó. ¿Qué? Marcus levantó la cabeza lentamente. Sus ojos eran grises, fríos y penetrantes. El tipo de ojos que habían visto cosas que la mayoría de la gente no podía imaginar. El tipo de ojos que habían visto morir a hombres y seguían adelante de todos modos. Capitán, repitió Marcus. Navy Seals Deb creció. Indicativo improbable. La sonrisa de Brad vaciló. Marcus siguió adelante. Su voz nunca se alzó, nunca vaciló. Operación Marea Silenciosa. Beirut 2012. 12 muertes confirmadas a 1247 metros. 2 corazones púrpura, una cruz de la Marina. El muelle había quedado en completo silencio. Incluso el viento parecía contener la respiración. Brad abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Marcus metió la mano en el bolsillo de su chaqueta lenta y deliberadamente, y sacó una pequeña bolsa de plástico. Dentro había un anillo de bronce, rayado y desgastado, con el tridente sellado grabado en la cara. Lo levantó para que todos pudieran verlo. Luego se arremangó la manga derecha. En su antebrazo, en tinta negra descolorida, había un tatuaje, coordenadas, una fecha y 3 palabras. 33 grados RE 5338 N35 a 3018 4 de agosto de 2015. Nunca olvidado. Marcus miró a Brad directamente a los ojos. Estaba apretando gatillos mientras tú aún averiguabas cómo atarte los zapatos, teniente. La botella de cerveza se le resbaló de la mano a Brad. Golpeó el muelle y los cristales rotos salpicaron la madera. El sonido era ensordecedor. Nadie se movió detrás de Brad. El rostro del suboficial García palideció. Se llevó la mano a la frente en un saludo brusco, con la voz quebrada al hablar. Señor, dijo García, no sabíamos, señor, lo siento. Marcus no devolvió el saludo. Simplemente miró a García por un largo momento, luego volvió a mirar a Brad. Kelly tenía ambas manos sobre su boca y sus ojos muy abiertos. Simmons había retrocedido 3 pasos, con el rostro pálido. El otro teniente, un tipo llamado Torres, se dio la vuelta y vomitó por el costado del muelle. Brad se quedó congelado. Su boca se abrió y se cerró como un pez que se ahoga en el aire. Sus manos temblaban. La confianza, la sonrisa arrogante, todo había desaparecido. Parecía un niño que acababa de darse cuenta de que había hecho algo imperdonable. Lo que Marcus no dijo, lo que no podía decir, fue que en ese preciso momento, en algún lugar de los archivos clasificados del Pentágono, había un expediente con su nombre. Un archivo marcado como alto secreto en negritas rojas. Un archivo que detalla operaciones que la mayoría de la gente nunca sabría que existían. Misiones que habían salvado cientos de vidas, decisiones tomadas en la oscuridad que habían cambiado el curso de las guerras. Y la única razón por la que Marcus estaba sentado en ese muelle, roto y olvidado, era porque el mismo sistema que lo había convertido en una leyenda, no había logrado atraparlo cuando cayó. 3 jóvenes reclutas que pasaban por el muelle se detuvieron cuando oyeron la conmoción. Uno de ellos, un chico de no más de 20 años, con el pelo rapado y ojos muy abiertos, miró a Marcus como si hubiera visto un fantasma. Le susurró el niño a su amigo. Ese es el capitán Hayes. Tiro largo. Mi papá me habló de él. Dijo que Hayes era el mejor tirador en la historia de DevGreu. El otro recluta miró a Marcus, luego a Brad y luego nuevamente a Marcus. Amigo, ese teniente acaba de toda su carrera. Marcus se puso de pie lentamente. Sus rodillas crujieron. Su espalda protestó, pero se mantuvo erguido, con los hombros hacia atrás, y por un momento pareció el guerrero que solía ser.
Se colgó la mochila al hombro y miró a Brad una última vez. ¿Quieres saber cómo se siente ser invisible, teniente? Marcus dijo en voz baja. Se siente como si estuviera muriendo cada día y nadie se diera cuenta. Ni siquiera las personas que hicieron juramento de nunca dejarte atrás. Los labios de Brad temblaron. Intentó hablar, pero no salió nada. García sacó su teléfono con manos temblorosas. Estoy llamando a la patrulla costera y al comandante de la base. Esto hay que informarlo, señor. Por favor, no te vayas. Necesitamos ayudarte. Marcus meneó la cabeza. No necesito tu ayuda. Sí, lo haces, dijo García con la voz quebrada. Con el debido respeto, señor, usted no debería estar aquí. Eres un veterano de guerra condecorado, un SEAL. Mereces algo mejor que esto. Marcus lo miró durante un largo momento. Luego se giró y empezó a caminar. El joven recluta, cuyo padre le había contado historias sobre Longshot, trotó hasta llegar al lado de Marcus. Señor, dijo el niño sin aliento. Espere por favor. Marcus se detuvo pero no se dio la vuelta. Mi papá es una foca, dijo el niño. Ya está jubilado. Sirvió en 2008. Me habló de ti, de la misión en Beirut, de cómo salvaste a toda una embajada. Dijo que eras el mejor operador que había conocido. Él dijo que eras una leyenda. La mandíbula de Marcus se tensó. Él no se dio la vuelta. Él simplemente se quedó allí mirando al suelo. Tu papá todavía está por aquí. Marcus preguntó en voz baja. Sí, dijo el niño. Está en San Diego. Ahora dirige una empresa de seguridad. Marcus asintió una vez. Bien, quédate con eso. El niño metió la mano en su bolsillo y sacó un billete arrugado de $20. Por favor, señor, tómelo. Consiga algo de comer. No sé qué más hacer. Marcus miró el dinero y luego la cara del niño. Podía ver la desesperación allí, la necesidad de arreglar algo que parecía roto. Marcus no necesitaba el dinero. Podría encontrar comida, pero rechazarla le haría más daño al niño que tomarla. Marcus tomó el 20. Gracias. El niño saludó. Marcus no lo devolvió. Simplemente se dio la vuelta y se alejó del muelle, con sus botas pesadas sobre la madera y su sombra alargada en la luz que se desvanecía. Detrás de él, Brad Conelli se quedó congelado, rodeado de personas que ya no lo miraban de la misma manera. La risa se había ido. La camaradería había desaparecido. Lo único que quedó fue vergüenza. Kelly se acercó a Brad. No puedo creer que hayas hecho eso, dijo en voz baja. Humillaste a un Navy SEAL, un héroe de guerra. La voz de Brad era apenas un susurro. No lo sabía. Eso no es una excusa, dijo Kelly. Ella se dio la vuelta y se alejó. García terminó su llamada telefónica y miró a Brad con disgusto. El comandante está en camino. Será mejor que empieces a pensar en lo que vas a decir porque esto te seguirá por el resto de tu carrera. Brad se hundió en el muelle, con la cabeza entre las manos. Él no dijo nada. No había nada más que decir. Marcus Hayes había pasado 6 años siendo invisible, 6 años siendo ignorado, pasado por alto, olvidado. Pero esta noche, por unos minutos, el mundo recordó quién era. Y todo eso le había costado a un teniente arrogante. Pero la historia de Marcus no terminó en ese muelle. Ni siquiera cerca. Porque el suboficial García no estaba fanfarroneando. Él hizo la llamada. Y cuando el capitán Robert Tagot, comandante de la base, escuchó lo que había sucedido, no perdió ni un segundo. A la mañana siguiente, Marcus estaba sentado bajo el muelle 14, calentando agua sobre una pequeña estufa de campamento que había construido con una lata de café y un poco de alambre. Estaba preparando café instantáneo, revolviéndolo con un palo, cuando oyó botas sobre la grava. Botas pesadas, varios pares. Marcus miró hacia arriba y vio a 3 hombres con uniformes de gala caminando hacia él. El del centro era alto, de hombros anchos,
de unos 55 años, con cabello plateado y un pecho lleno de cintas. Capitán Robert Taggart. Marcus reconoció el rango inmediatamente. Los otros dos eran patrullas costeras. Se quedaron atrás, dándole espacio a Taggart. Taggart se detuvo a unos metros de Marcus, se quitó el sombrero y extendió la mano. Capitán Hayes, dijo Taggart. Es un honor. Marcus se quedó mirando la mano durante un largo rato. Nadie lo había llamado capitán en 6 años. Hacía tiempo que nadie le había estrechado la mano. Él no sabía qué hacer. Finalmente, lentamente, Marcus extendió la mano y la sacudió. El agarre de Taggart era firme y respetuoso. Escuché lo que pasó anoche, dijo Taggart con voz firme. Y quiero que sepas que estamos tratando con el teniente Connelly. Se enfrenta a una reprimenda formal, un posible descenso y una reasignación. Pero no estoy aquí por eso. Marcus no dijo nada. Él simplemente esperó. Taggart respiró hondo. Señor, con el debido respeto, usted no debería vivir así. Has dado a este país más de lo que la mayoría de la gente dará jamás. El hecho de que el sistema te haya fallado es culpa nuestra. Pero quiero arreglarlo. No necesito caridad, dijo Marcus en voz baja. No es caridad, respondió Taggart. Esto es lo que se te debe. Hay un programa de VA en la base. Vivienda, atención sanitaria, apoyo psiquiátrico. Puedo atenderte hoy mismo. Sin listas de espera, sin burocracia. Solo di la palabra. Marcus miró más allá de Taggart hacia el agua. Los barcos se movían en el puerto y sus bocinas se llamaban entre sí en la niebla de la mañana. ¿Qué pasa si no estoy listo? Marcus preguntó. La expresión de Taggart se suavizó. Entonces esperaremos hasta que lo estés. Pero ya no tienes que hacer esto solo, capitán. Llevas 6 años cargando con este peso. Es hora de dejarlo. La garganta de Marcus se apretó. Él no lloró. No había llorado en años, pero algo dentro de él se quebró, no se rompió, se suavizó, como el hielo que comienza a endurecerse después de un invierno largo y brutal. Está bien, dijo finalmente Marcus. Está bien, sonrió Taggart. Una sonrisa real. Bien. Vamos a llevarte a casa. 3 semanas después, Marcus Hayes estaba sentado en un pequeño apartamento en el segundo piso de un complejo de viviendas de VA, mirando por la ventana hacia el océano. El apartamento no era gran cosa, un dormitorio, un baño, una cocinita, un sofá, pero estaba limpio. Hacía calor y era suyo. En la mesa junto a él estaba la foto de su equipo de focas, ya no arrugada en una mochila, sino sentada en un simple marco de madera. Los 8 hombres estaban sonriendo, abrazados, congelados en un momento en el que todavía estaban vivos. Junto a la foto había una carta que había llegado esa mañana. Era de la hermana de uno de los hombres que murieron en Beirut. Su nombre era Raquel. Había escrito con una letra clara y cuidadosa. El capitán Hayes, mi hermano Daniel, hablaba de ti todo el tiempo. Dijo que usted fue el mejor líder que jamás tuvo. Él dijo que lo traerías a casa pase lo que pase. Y lo hiciste. Lo trajiste a casa. Gracias por eso. Y gracias por sobrevivir. Usted no está solo. Marcus leyó la carta 3 veces. Luego lo dobló con cuidado y lo colocó junto a la foto. Susurró en la habitación vacía, su voz apenas audible. Todavía estoy aquí, muchachos. Todavía estoy aquí. Afuera, el sol se estaba poniendo, pintando el cielo con tonos dorados y carmesí. Y por primera vez en 6 largos años, Marcus Hayes se permitió creer que tal vez, solo tal vez, todavía había un lugar para él en este mundo. Si esta historia te conmovió, si te recordó que las segundas oportunidades son posibles, que los héroes se pueden encontrar en los lugares más inesperados, suscríbete a nuestro canal. Y ahora mismo en tu pantalla verás otra historia increíble esperándote. Haz clic, míralo y recuerda, cada persona que pasas en la calle tiene una historia. Algunos de ellos podrían ser simplemente legendarios. Gracias por ver.